¿Usted cree que la ideología de género de todas maneras se va a aplicar en el Perú en el corto plazo? Es que depende de los peruanos si se aplica o no la ideología de género. Si los peruanos aprenden lo que es la ideología de género, la conocen, saben sus puntos débiles y la empiezan a combatir, van a desenmascarar la mentira que es y no se va a aplicar. O sea, en el fondo depende un poco de ustedes la respuesta. Si realmente hacen lo que tienen que hacer, si realmente se forman, aprenden y se involucran a todo nivel, es decir, a nivel familiar, a nivel de parroquias, movimientos, a nivel de escuelas, a nivel de medios de propaganda y también a nivel político, es decir, hacer cabildeo con los congresistas y también no solo con los congresistas, sino con el Poder Ejecutivo, al máximo nivel, que puede ser el Presidente de la República, pero también algunos ministerios claves, como puede ser Ministerio de Educación o Ministerio de Salud. Es decir, depende de la respuesta de ustedes. Si se organizan y trabajan estratégicamente, no apagando incendios, no siendo bomberos, ¿no? Aparece un proyecto de ley, no sé qué cosa, entonces hay todo el mundo, una marcha, una movilización, qué sé yo, y después el resto del año no hacen nada, sí se va a imponer la ideología de género. Pero si ustedes trabajan con inteligencia, estratégicamente, pensando objetivos a corto plazo, a mediano plazo y a largo plazo, imposible que la ideología de género se imponga en el Perú. ¿Qué errores cometieron los argentinos para que se llegue a aplicar políticas públicas de ideología de género en su país? Bueno, los errores fueron un poco esto, actuar por reacción, es decir, cuando ya estaba avanzado un proyecto de ley y tenía media sanción, cuando se debió trabajar antes. Me estoy refiriendo a la ley de matrimonio homosexual o de homomonio, que yo le llamo, porque no es matrimonio, el matrimonio es matrimunus, el oficio de la madre, entre dos varones, entre dos mujeres, hay cualquier cosa menos una madre. Entonces yo lo llamo homomonio para que quede claro que son dos cosas distintas. Bueno, esa ley, en la Argentina se movilizó mucho, sacamos 1 millón de personas a la calle, pero cuando ya la ley tenía media sanción, y entonces no fue suficiente. Entonces creo que una primera cosa fue dormirnos en el cabildeo con los legisladores, una primera cosa. Una segunda cosa, que hay que reconocerlo, teníamos en ese momento un gobierno tiránico del matrimonio Kirchner, que era un gobierno tiránico, no era un gobierno democrático ni muchísimo menos, y ellos habían tomado este tema como bandera para dividir a la sociedad y que la sociedad se olvide de los problemas de la vida cotidiana, de los problemas reales y de la tiranía que estaba sufriendo. Con lo cual eso también es muy difícil, aunque pienso que aunque nos hubiéramos movilizado con tiempo, hubiera sido difícil en esa coyuntura política y con ese objetivo de ese gobierno tiránico, haberlo podido frenar. Doctor Escala, ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué procura la ideología de género? La ideología de género es una ideología que le sirve a cualquiera que quiera tener un proyecto de dominación. El objetivo es lograr la promiscuidad sexual del pueblo. La manera más rápida de lograr la promiscuidad sexual del pueblo, que se ha encontrado hasta el momento en la historia de la humanidad, es precisamente la ideología de género, porque justifica desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista moral, desde un punto de vista jurídico y desde un punto de vista político todas las perversiones sexuales. Eso queda plenamente justificado. Entonces, con eso me garantizo la idiotización muy rápida y de la mayor parte del pueblo. Y con eso tengo las voluntades quebradas y las puedo dirigir hacia mis intereses personales. Esto explica que sean favorables a la ideología de género personajes que están en las antípodas del arco ideológico. Uno puede decir, bueno, Barack Obama nadie puede discutir que fomenta la ideología de género, pero también en la isla de Cuba los hermanos Castro están fomentando la ideología de género, y la verdad que estamos hablando de las antípodas del pensamiento político, social, cultural, etc.
Entonces, ¿pero por qué? Porque tanto Barack Obama como el establishment norteamericano tienen un proyecto de dominación mundial muy claro, y los hermanos Castro tienen un proyecto de dominación que se limita a la isla de Cuba, pero que es un proyecto de dominación de un pueblo, ¿verdad? ¿Cree que esta ideología es la más dañina que ha pasado en toda la historia de la humanidad, considerando de que esta se viene gestando desde hace más de 50, 60 años, aunque hay quienes dicen que es del siglo pasado? Yo creo que sí. O sea, a ver, es muy difícil. El marxismo produjo 100 millones de muertos, el nazismo produjo 50 millones de muertos. Es difícil cuantificar. No obstante, en la ideología de género, el aborto a petición de la mujer, el aborto libre sin ningún tipo de indicación ni ningún tipo de justificación, es una reivindicación potente de la ideología de género y que lleva decenas de millones de muertos todos los años. Entonces, si yo sumo la cantidad de muertos, tendría que decir que sí, que la ideología de género es la peor de las que ha habido en la Tierra. Ahora, además, si yo veo que logra una destrucción antropológica desde lo más interno y profundo del ser humano, en ese sentido también es la peor de las ideologías, porque el marxismo o el nazismo no llegaron a destruir al ser humano en su núcleo último. Era más bien una destrucción, verdaderamente una destrucción antropológica, pero más bien en las periferias. No tocaba el punto central, que es precisamente la dualidad sexual entre varón y mujer. Actuaba más bien el marxismo, el nazismo, sobre la inteligencia y sobre la voluntad, pero no sobre el núcleo más íntimo de la personalidad, que es precisamente la diferenciación sexual. O sea que en ese sentido también es la más perversa de todas. ¿Usted cree que puede darnos 5 recomendaciones para defendernos de la ideología de género? Bueno, la primera cosa, yo diría, una primera cosa es la conversión personal, es decir, enterarme de qué es esto. Enterarme de qué es, o sea, saber, averiguar, a ver, ¿esto qué es? Y qué es no solo desde un punto de vista teórico, que quizá no interese tanto para el común de la gente, las disquisiciones filosóficas y antropológicas de la ideología de género, sino las consecuencias prácticas, cómo entró en mi casa, porque la ideología de género está en los hogares, en todos nuestros hogares, está metida como un intruso, no es el único habitante de nuestras casas, pero está metida. Entonces, lo primero es eso, enterarme, informarme. Lo segundo es darme cuenta, reafirmar. Son cinco consejos. El primero es informar. El segundo consejo, reafirmar mi masculinidad si soy varón, mi feminidad si soy mujer, mi paternidad si soy padre, mi maternidad si soy madre. Y esto es una cuestión, un trabajo personal de cada uno. Entonces, ¿qué es ser padre? ¿Qué es ser madre? ¿Qué es ser varón? ¿Qué es ser mujer? No sé si me interesa que abunde un poco en esto. En todo caso, otra pregunta, pero entonces lo segundo es eso, reafirmar mi propia dignidad sexual antropológica. Lo segundo. Lo tercero es cómo llevo esto al propio hogar. Es decir, cómo hago a educar a mis hijos para que sean varones y a mis hijas para que sean mujeres, ¿verdad? Sería pasar del nivel personal al nivel familiar. Una vez que pasé del nivel personal al nivel familiar, cuarta recomendación, las escuelas. ¿Qué hacemos con las escuelas? O sea, los padres tienen que estar involucrados, los padres tienen que conocer los libros de texto con los cuales les enseñan a sus hijos a leer y escribir, les enseñan historia, matemática o lo que fuera. Entonces, estar involucrados, saber quiénes son los docentes y agruparse los padres. Un padre solo no puede enfrentar al colegio, a la escuela. No tiene fuerza. En todo caso, la escuela le dirá, si no está conforme, saque a su hijo de la escuela y dice, váyase y no moleste. Pero si en lugar de ser uno son 100 padres, ya la escuela no puede decirle saquen sus 100 hijos o sus 200 hijos, porque sus 100 padres por ahí tienen más de un hijo. No les puede decir eso porque se queda sin alumnos. Entonces ahí las autoridades de la escuela lo que tendrán que hacer es ver qué tienen que cambiar para contener a estos padres que están enojados. Entonces la escuela, pero trabajar en un proyecto
asociados, no solos, sino asociados con otros padres. Y también haciendo, entre comillas, alianzas con docentes y con las autoridades del colegio. Si no es que los padres vienen a enfrentar a las autoridades, sino que los padres lo que quieren es ayudar a las autoridades para que efectivamente la enseñanza que les dé a sus hijos sea la mejor posible. Y el quinto y último consejo es no abandonar la vida pública. Y la vida pública tiene dos grandes campos. Un campo son los medios, yo llamo medios de propaganda, es decir, medios que propagan ideas, sea la televisión, la radio, los periódicos, también el cine, el teatro, todo lo que pueden ser espectáculos, la música, ¿verdad? Bueno, todo eso, no abandonarlo, sino tener presencia. Presencia de los padres, presencia de la familia, presencia en las uniones de padres, o agrupaciones de padres, o lo que sea, presencia de la temática, meter esta temática con la orientación propia de los padres, ¿verdad? Eso es una parte de la vida pública. La otra parte de la vida pública es la política. Y la política hay tres poderes, o sea, hay que cabildear con el poder ejecutivo, sea el presidente de la República, sean los ministros, hay que cabildear con los congresistas, pero también hay que cabildear con los jueces, especialmente con los jueces de la Corte Suprema. Porque un juez de la Corte Suprema en Estados Unidos se aprobó el aborto por ninguna ley, ni por ninguna ley del Congreso, ni por ninguna decisión del Poder Ejecutivo. Fue una decisión de la Corte Suprema, con lo cual no hay que descuidar el campo judicial.